día de hoy, ¿dónde tenemos más posibilidad de ganar dinero? ¿Invirtiendo directamente en Bitcoin o invirtiendo en algunas altcoins como XRP? Pues en el día de hoy vamos a estar comparando estos dos proyectos criptográficos. Simplemente quiero enseñaros en los gráficos y demás qué opciones tenemos para invertir y realmente dónde podríamos llegar a sacar muchísimo más beneficio. Por cierto, recordaros que yo no soy asesor financiero ni nada por el estilo y que estos vídeos son a modo de entretenimiento. Dicho esto, vamos al lío. Como ya sabéis, desde hace bastante tiempo me he convertido en el holder número 1 de XRP. No porque sea el que más dinero tiene invertido, sino porque básicamente hablo muchísimo acerca de esta criptomoneda. Es un proyecto que ya en el pasado me hizo ganar una grandísima cantidad de dinero y personalmente creo que aún no ha llegado a su final, por mucho de que hay muchísima gente en este momento que no para de criticar este proyecto criptográfico y sobre todo en estos últimos días, en donde básicamente Bitcoin está teniendo una fuerte subida de precios y ha conseguido el día de hoy tocar los $82.000, en cambio XRP sigue en ese canal lateral dentro de los 1.40 y prácticamente sin llegar a notar ningún tipo de subida ni cambio en estas últimas horas. Con esto básicamente la gente a momento de ahora, los holders y demás, han empezado a criticar a XRP, a decir que el proyecto, como estáis viendo, directamente está terminado, que no tiene ningún tipo de movimiento y la gente no tiene nada de interés. En cambio, si nos vamos a Bitcoin, podréis llegar a ver cómo en estos últimos días hemos llegado a tener una fuerte subida en los precios, demostrando de que realmente hay un gran interés en este proyecto. Pero es que lo que está ocurriendo ya de primeras es que esto es una falsa subida. Quiero dejar claro todo esto porque sé que luego hay personas que me dicen: oye, estás hablando de XRP y demás, pero directamente el token no se está moviendo. Pues bien, a momento de ahora el mercado ha conseguido reaccionar de forma positiva desde que Estados Unidos, Irán e Israel consiguieron llegar a tener una especie de alto al fuego. Sabemos que esto no va a estar durando para siempre y que probablemente en algún momento estos países van a volver a enzarzarse. ¿Por qué os digo todo esto? Porque son tres presidentes con un gran ego y en ningún momento van a querer decir que han perdido o que simplemente se han rendido o cualquier historia. Quieren decir que han ganado. En el momento en el que alguno de ellos se vaya más de la lengua, acabe hablando de una forma diferente y demás, es muy probable que los otros países se le echen encima y volvamos a tener este fuerte conflicto. Esto básicamente hace que la subida que estamos teniendo sea momentánea y que no lleguemos a durar mucho en el tiempo. Pero bueno, si realmente está subiendo Bitcoin, ¿por qué no sube el resto de criptomonedas? Eso es lo primero que hay que aclarar, que no es que no suba XRP, sino que quitando a Bitcoin y a Ethereum, que está prácticamente muy vinculada a Bitcoin, el resto de altcoins no se están llegando a mover tanto en estos últimos días. Y es que lo que tenemos en Bitcoin son falsas subidas. Si nos metemos en el gráfico del CME Group de Bitcoin, nos damos cuenta que si lo colocamos en gráfico de 4 horas, en el pasado tuvimos un gap alcista, en donde el mercado, pues para cerrar este gap, tenía que llegar a tener una fuerte subida de precios. Esto ocurrió en enero. Desde entonces empezamos a caer de precio. Ahora, con estas buenas noticias, hemos vuelto a ver cómo bastantes cuentas de instituciones han ido comprando en estos últimos días. Están comprando para intentar llegar a pumpear y hacer que se cierre este gap, ya que muchas instituciones lo utilizan estos puntos y demás para poder llegar a invertir, para tener zonas de referencia. Una vez que llegue a este punto, probablemente empezarán a abrir shorts y demás y el mercado puede volver a hundirse. Y XRP, como a momento de ahora no se está haciendo eco de la subida de precios, en el momento que Bitcoin rompa o por las noticias de Estados Unidos, Irán e Israel, conflictos geopolíticos y demás, o directamente porque las instituciones empiecen a abrir shorts y quieran vender, pues básicamente XRP se va a ver muy afectado, ya que para las subidas no tenemos ningún tipo de efecto, pero en las caídas sí que se va a ver seguramente pues de una forma afectada y podríamos tener grandes pérdidas. Entonces apretaros, agarraros bien, que vienen curvas y que vienen situaciones que son bastante complejas. Ahora mismo se estará explotando la cabeza porque me diréis: vale, me estabas diciendo que me ibas a enseñar en qué criptomoneda era mejor invertir, pero por el momento me estás diciendo que las dos van a caer, que al menos incluso dentro de Bitcoin se le puede llegar a sacar algo de rentabilidad en estos siguientes días. En cambio, con XRP no. Pero bien, si nos fijamos en el largo periodo de tiempo, tenemos algo a momento de ahora que Bitcoin no tiene, y es esa situación de que hasta hace cuestión de unos meses atrás o unos años, básicamente nadie quería invertir en XRP porque se veía como un criptoproyecto bastante
bastante complejo y sobre todo peligroso de invertir, ya que la SEC estaba detrás de nosotros. En cambio Bitcoin ha ido subiendo muchísimo, actualmente está muy cerca de volver otra vez a esos máximos históricos, está muy cerca incluso de los $100.000, una cifra que hace cuestión de unos años parecía prácticamente improbable. En cambio XRP está muy por debajo de lo que fue su anterior máximo histórico, y lo mejor que tenemos aquí es que el propio equipo de Ripple, que es quien está detrás de todo el tema de XRP Ledger y demás, no han abandonado el proyecto y no lo están dejando de lado, sino que incluso hacen todo lo posible porque este siga creciendo. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el desarrollo de XRP Ledger junto con Ripple sigue creciendo, esto ya nos da pues una cierta, un cierto cambio, ¿no?, dentro de todo lo que es el mercado. Tenemos a Bitcoin, que ya es un proyecto que no se actualiza y que sigue en el aire y que bueno, veremos a ver hasta cuándo dura. En cambio tenemos a otra altcoin por debajo de él que sí que se está trabajando duramente en ello y que están intentando expandirse alrededor de todo el mundo. Mucha gente utiliza Bitcoin, básicamente es la criptomoneda que más holders tiene y el criptoproyecto que más se utiliza. Pero XRP aún puede llegar a destronarlo. En el caso de que esto pudiese ocurrir, XRP tendría una fuerte subida de precios. Entonces, ya con este punto ya te das cuenta de que el que puede tener más posibilidad de pumpear son las altcoins, o al menos esta de aquí, que quiere llegar a revolucionar todo el sistema financiero y que incluso a momento de ahora se la conoce como el Bitcoin 2.0. Pero ya el siguiente punto es el que realmente más me interesa a mí y donde creo que es más probable que podamos llegar a tener cualquier tipo de subida de precios o lo que sea. Si nos vamos a Bitcoin y nos damos cuenta dónde nos encontramos a momento de ahora con los precios, nos daremos cuenta que para llegar a pumpear desde este rango a máximos históricos, como estáis viendo, simplemente podemos subir un 56%. Es un 56% el hecho de poder llegar a ver un precio realista dentro de Bitcoin, directamente porque es un precio que ya hemos visto que teníamos en el pasado y que significa que puede volver a ocurrir. En cambio, a partir de aquí en adelante, nadie sabe qué puede ocurrir, nadie sabe si esto ya es el techo de Bitcoin o si ya va a haber algún tipo de subida o cualquier historia, pero ya XRP, para poder llegar a tocar nuevamente máximos históricos, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que para llegar hasta ese rango de precio estaríamos subiendo un 160%, así que es mucho más probable que XRP pueda llegar a tener este 160%, ya que en el momento que Bitcoin vuelva a máximos históricos, el resto del mercado sí que se va a ver lógicamente bastante potenciado al alza, y esto hará que muchas instituciones y demás terminen invirtiendo en muchos otros proyectos criptográficos. Así que teniendo esto en cuenta, nos damos, bueno, podemos llegar a observar, apreciamos, ¿no?, por así decirlo, que XRP puede llegar a tener mayor rango de crecimiento. Y por otro lado también, porque el proyecto a momento de ahora se sigue desarrollando, está en plenas actualizaciones y como vemos cada vez más tenemos expansiones dentro de todo el mundo. Ya el simple hecho de querer llegar a crear un proyecto que se pueda utilizar para cambiar todo el sistema financiero tradicional nos hace entender que el proyecto va por el buen camino, que es una idea bastante interesante y que en el punto en el que entren muchísimos más bancos de los que hay a día de hoy, es muy probable que tengamos estas fuertes subidas. En resumen, a corto plazo, creo que las criptomonedas deberían de llegar a tener alguna que otra caída, pero a largo plazo creo que el potencial que puede llegar a tener XRP en crecimiento es mayor al que tendría Bitcoin. Recordemos que al fin y al cabo tenemos un market cap mucho más pequeño y esto nos hace que sea mucho más sencillo poder llegar a tener cualquier tipo de subida. Así que con el tiempo veremos a ver qué llega a ocurrir. Yo personalmente voy a seguir invirtiendo en XRP y de aquí no hay quien me saque. Espero que os haya gustado el vídeo y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.